Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos en redes sociales. Puede hacer contacto con nosotros. Mi Twitter es @FelipeFloresNu. Y esta semana hubo muchas noticias en torno a la televisión mexicana. Por un lado, Grupo Imagen Multimedia adelantó el pago de 1,808 millones de pesos por la contraprestación que había ofertado para obtener una de las 2 concesiones de televisión abierta que fueron licitadas y que ganó el pasado 11 de marzo. Y por otra parte, Grupo Radio Centro, el otro ganador de una concesión, parece tener problemas. A casi una semana de que concluya el plazo para concretar el pago de su respectiva contraprestación, existen dudas sobre la solvencia financiera del grupo que comanda a Francisco Aguirre y que puede cubrir los 3,058 millones de pesos que había ofertado. Y ante la expectativa sobre si Grupo Radio Centro podrá cumplir con su oferta para adquirir la concesión de televisión abierta que ya había ganado, la Secretaría de Hacienda señaló que los recursos que se acumulen por este concepto servirán para paliar el recorte al gasto público aplicado hace algunas semanas. El subsecretario Miguel Mesmacher explicó que esos recursos por las nuevas cadenas de televisión no estaban contempladas en las finanzas públicas, por lo que servirán para reducir el faltante de ingresos en algunas dependencias del gobierno federal. El funcionario de Hacienda no especificó en qué rubros podrían usarse los recursos y agregó que al momento el Instituto de Telecomunicaciones no ha notificado formalmente el pago que ya concretó Cadena 3 por los derechos de su concesión. Mientras tanto, esta semana resurgió la disputa entre Dish y las televisoras Televisa y Televisión Azteca. Y es que el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral determinó que Dish deberá abonar casi 8 millones de pesos a las televisoras por las señales con pauta federal que generarán con los spots de candidatos y partidos políticos de las próximas elecciones. A destiempo, Dish solicitó al INE reconsiderar ese pago y propuso tomar las señales que se emiten para los estados de Durango o Coahuila, donde no habrá un proceso electoral. Para el INE, Dish está incumpliendo con una resolución y su actitud no corresponde a la seriedad con la que convocó para la negociación con las empresas las televisoras. El conflicto entre las 3 empresas radica en que Dish transmite los canales de Televisa y TV Azteca con la señal que transmiten para el Distrito Federal, lo cual provocaría que en unas semanas difundieran también los spots de los candidatos de la capital en otras entidades donde habrá comicios. Efecto financiero, Gisela Telles. El Instituto Nacional Electoral ha detectado varios focos rojos para las elecciones de junio próximo. Uno de ellos es sin duda el estado de Guerrero. Esta semana la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, amenazó que junto con otras organizaciones sociales van a impedir la jornada electoral. Esta advertencia ya causó diversas reacciones reprobatorias, tanto de partidos políticos como líderes de opinión, entre ellas las del sector privado que ahora le piden al gobierno no dejarse intimidar y aplicar la ley. Habla Gerardo Gutiérrez Candiani, dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial. México necesita mejores candidatos, tanto como de mejores ciudadanos que sean votantes informados. Mucho menos puede aceptarse que se amenace con impedir que la gente pueda ejercer sus derechos democráticos, por más problemas que existan en cualquier lugar, municipio o región. El Estado tiene y debe garantizar que se realicen en paz y con seguridad los procesos electorales en todo el país, máxime en las zonas donde existen conflictos sociales o fuerte presencia de la delincuencia. Resulta fundamental que se den plenas garantías para la realización de los procesos electorales, sobre todo en Guerrero y Oaxaca y algunas zonas del país. Y precisamente sobre este tema y el caso concreto de la elección en Guerrero, hoy le presentamos la primera parte de la colaboración semanal de Elías Aguilar, director de la empresa Indicadores. Buenas noches, Felipe, buenas noches a tu gentil audiencia. Pues Felipe, iniciamos a partir del mes de abril las campañas de los procesos electorales en el país, y un tema muy particular dentro de este contexto es sin lugar a dudas la elección de Guerrero. Nos dimos a la tarea de medir cuál es la percepción que tienen los guerrerenses con respecto al próximo proceso electoral allá en aquel estado.
En primer lugar, Felipe, vemos, y es muy importante, ver el contexto en el cual se desarrollan las elecciones en aquel estado. Preguntamos los niveles de aprobación que tienen de las dos autoridades referentes en el estado, que es el presidente de la República y el gobernador. Vemos en el caso de Enrique Peña Nieto 54% de desaprobación contra 29% de aprobación. En el caso de Rogelio Ortega, el gobernador del estado, 53% de desaprobación y 29% de aprobación. En cuanto a la problemática que se vive en el estado, preguntamos cuál es el principal problema que tiene el estado de Guerrero, y en primer lugar, sin lugar a dudas, es el tema de seguridad. 61% de los entrevistados mencionaron que este es el principal tema. En segundo lugar es la falta de empleo, un 10%. En tercer lugar es corrupción, y en cuarto lugar es pobreza, entre otros temas. Preguntamos cuál es el cambio que necesita el estado de Guerrero, y en primer lugar nos demuestra que es el tema de seguridad, mejorar la seguridad un 37%, gobernantes más honestos y confiables 17%, mejorar el empleo 15% y un cambio de gobierno un 4%. Finalmente, un tema muy controvertido es la viabilidad de las elecciones en el estado de Guerrero. Se ha discutido aquí en el país, especialmente en la Ciudad de México, si debería de llevarse a cabo estas elecciones. Le preguntamos a los electores de aquel estado si consideran que en Guerrero hay condiciones de seguridad para llevar a cabo las elecciones. 31% nos dijo que sí, pero un 69% considera que no hay condiciones de seguridad para realizar las elecciones, es decir, 7 de cada 10, especialmente por el clima de inseguridad, un 40%, violencia un 21% y crimen organizado un 10%. En cuanto a la participación electoral, Felipe, en el 2011 fue del 50% en aquel estado, el 32% en este año es la probabilidad que tiene de que participe. Como bien vemos, en resumen, Felipe, en el estado de Guerrero se vive un desencanto de la democracia, desaprueban a sus autoridades, al presidente de la República un 54%, al gobernador un 53%, 69% considera que no hay condiciones de seguridad para realizar la elección y con una expectativa de baja participación del 32%. Hasta acá mi colaboración de esta semana. Felipe, un saludo. Vamos, unos mensajes son breves. Yo regreso para platicarle de un programa federal para impedir que aumente el precio de las viviendas.